Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. En esta noche, mis queridos hermanos, abramos nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor Félix Vidal Pavón. Le damos el tiempo. Buenas noches, hermanos, gusto en saludarles. Feliz sábado para todos. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite venir a este lugar que se convocó para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que inclinen su rostro. Vamos a orar antes de ir al estudio de esta noche. Vamos a orar. Amoroso y eterno Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque ya hemos entrado en las zonas sagradas de tu día santo. Gracias, Padre, por esta semana. Sin duda alguna es posible que muchos han tenido desafíos esta semana. Muchos, Señor, tal vez han tenido circunstancias que afrontar. Pero a pesar de eso, Señor, hemos venido para darte gracias por el don de la vida y la oportunidad de venir a adorar tu bendito nombre. Ven a estar en nuestro corazón, Señor, y sigue manifestando tu poder en la vida de tus hijos, y que juntos podamos comprender que cada circunstancia que enfrentamos en la vida es una oportunidad para comprobar y confiar en tu poder, en tu palabra y en tus promesas. Permítenos, Señor, si esta semana en cualquier actividad vacilamos en nuestra fe, fortalécenos, Señor, esta noche con el poder de tu palabra. Mi Dios, si alguno tiene en su corazón alguna situación también que no puede olvidar, sana su corazón, Señor. Si alguno, Padre, también lucha con una enfermedad, dale fuerza, dale paz, dale sanidad conforme a tu divina voluntad. Señor, concede paz a tu pueblo esta noche y este lindo sábado. Rogamos tu bendición para cada familia representada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Buenas noches. Esta ocasión quiero tratar rápidamente este mensaje que tiene que ver con el remanente y su misión en el tiempo del fin. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 4. Vamos a estudiar Isaías, capítulo 4, en la introducción de este mensaje. Isaías, capítulo 4. Rápidamente vamos a la palabra de Dios y vamos a observar, hermanos, de una forma ilustrativa cómo se describe en el libro de Isaías los desafíos que encontraría el pueblo de Israel. ¿Saben? Quiero decirles que el libro de Isaías, hermanos, es como el libro de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Es más, cuando ustedes lean el libro de Isaías completo, van a observar que es prácticamente un paralelismo, porque todas las promesas que se dejaron y que escribió el profeta Isaías se trasladaron al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no cumplió las expectativas de Dios, no cumplió lo que Dios requería, se enfrascó más prácticamente en lo que tenía que en lo que creía. Y entonces ustedes van a observar que incluso Isaías habla de la tierra nueva. Si uno habla de la tierra nueva, y eso no se cumplió en el tiempo del pueblo de Israel. Por eso Dios tuvo que implementar el otro plan, y esa promesa se pasó al libro de Apocalipsis. El libro de Isaías también muestra los desafíos que iba a tener también el pueblo de Dios con respecto a los engaños
al falso profeta, al espiritismo, la falsa adoración, también lo iba a tener el pueblo de Israel. Por eso, la etapa del tiempo del fin, de sus eventos finales, es precisamente un prototipo que se gestó en el libro de Isaías. Ahora, miren el capítulo 4, versículo 1, hablando acerca del don profético guiado, hermanos, por Dios, para poder mostrar lo que su iglesia debe saber. Verso 1 dice: ¿echarán qué? Echarán mano de un qué? De un hombre. ¿Cuántas mujeres? 7. En aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro qué? Pan. Nos vestiremos de nuestra qué? Solamente permítenos qué? Llevar tu qué? Tu nombre. Miren, ya desde el tiempo de Isaías, hermanos, anticipado al futuro glorioso de Jerusalén, porque ustedes van a observar que desde el versículo 2 ya empieza a describir algunas partes del futuro glorioso de Jerusalén. Por eso, antes de que llegara el futuro glorioso de Jerusalén, Dios le dice al profeta Isaías que iba a existir, hermanos, una simulación falsa de lo que sería el pueblo de Dios también. Por eso le dice: echarán mano de un hombre. Dice: ¿cuántas mujeres? 7. Eso es lo que dice en primer lugar. Esa es una profecía, hermanos, que tuvo su cumplimiento en su momento, pero que es una réplica del tiempo del fin. Echarán manos de un hombre. ¿A qué hombre se refiere, hermanos? A Cristo. Se refiere a un hombre espiritual. Hermanos, es interpretado por este hombre como el personaje que es Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, como el Mesías prometido. Entonces también, pero ese hombre se refiere a Cristo. 7 mujeres, porque y las 7 mujeres se refieren a las 7 iglesias cristianas. O mujer o mujeres significa iglesia. Éfeso, o la Esmirna, esposa, Pérgamo, la esposa de Tiatira, Cristo. Por ejemplo, Sardis, Pablo Filadelfia y la que cuando Odisea. dice que La Odisea, Cristo, la iglesia hermanos, adventista es del el séptimo esposo que viene a buscar a su esposa ataviada. Lo mismo podemos entender entonces que la mujer significa iglesia, una esposa. Pero aquí hay un problema, porque hay un hombre, hermanos, hay un hombre del cual están echando ¿cuántas mujeres? 7. En otras palabras, un número general, un número completo, es decir, un número, hermanos, diverso, en plural, un número plural. En otras palabras, esas 7 mujeres hermanos, son las 7 esto mujeres, revela la existencia las 7 iglesias de de Apocalipsis. muchas denominaciones, de muchas iglesias que echarán mano de un qué? De un hombre. Pero miren, las 7 iglesias ¿qué evidencia representan más los 7 tiempos hay del cristianismo? que es una, hermanos, es una interpretación de diversificación de denominaciones o mujeres, como que en aquel tiempo se ilustraba, que querían falsificar al pueblo glorioso de Jerusalén? Es que dice que ellos expresan su condición. Es cierto, echan mano de un hombre. 7 mujeres. Pero esas mujeres dicen: nosotros comeremos de nuestro propio ¿qué? Pan. Es decir, que en pocas palabras, nosotros vamos a comer o interpretar o a leer de nuestro propio pan. Por eso nosotros sabemos, hermanos, no es que hermanos, no es que la Biblia se adapta a la iglesia, sino es la iglesia debe vivir conforme a la ¿qué? A la Biblia. Esa es la primera parte. Habla acerca de la forma doctrinal en que querían alimentarse. Observen, hermanos, que esta semana hemos tocado el tema de que el gran conflicto tiene que ver quién posee el intelecto, quién posee la mente. Y esta profecía, hermanos, hace una explicación de que la primera cosa que condiciona esta diversificación de mujeres
o iglesia es que pone una condicional y dice: nosotros comeremos de nuestro propio ¿qué? Pan. Noten, hermanos, tiene que ver siempre el problema anticipado. Miren, cuando Satanás quiere falsificar a Cristo, quiere falsificar, hermanos, la ley, quiere falsificar la iglesia, siempre tiene que comenzar con el ¿qué, hermanos? Con el intelecto. Observen, hermanos, lo mismo pasó con la primera mujer en Génesis. Hermanos, ¿ustedes creen que apeló al sentimiento? ¿Apeló primero al sentimiento? No. ¿Apeló a dónde, hermanos? Al intelecto. Lo mismo pasa con esta diversificación de mujeres o denominaciones que comienzan a decir: nosotros comeremos de nuestro propio ¿qué? Pan. Segundo, nos vestiremos de nuestras ¿qué? ¿De nuestras qué? Ropas. Ropas, hermanos. Y saben, hermanos, que en la Biblia nosotros frecuente vamos a encontrar la ropa. Por ejemplo, dice el Nuevo Testamento que Cristo viene por su iglesia ataviada, ¿ya? Vestido con vestiduras, ¿qué, hermanos? De boda, blancas. Y esta diversificación de mujeres o iglesias dice: solo déjanos que nos vistamos con nuestras propias ¿qué? Ropas. Es decir, que el pan que van a comer y las vestiduras que van a vestirse es condicional para la existencia de esta diversificación de mujeres. El pan y las ropas. Las ropas en la Biblia, hermanos, tienen un significado de conducta, tienen un significado, hermanos, de la revelación de nuestra vida, de un estilo de vida. En otras palabras, están diciendo: nosotros vamos a afianzarnos doctrinalmente como nosotros queremos. Vamos a tener un estilo de vida como nosotros que queremos. Las ropas siempre significan, hermanos, la dignidad, la conducta. En otras palabras, para que la ropa esté limpia, necesitamos ser lavada, dice el libro de Apocalipsis, con la sangre ¿del qué? Del Cordero. Ahora, esa diversificación de mujeres, hermano, dice: nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu ¿qué, hermanos? Permítenos llevar tu ¿qué? Tu nombre. Tu nombre. Quita nuestro ¿qué? Oprobio. Nuestro propio. Quita nuestro propio. Hermanos, dice: solo permítenos llevar tu ¿qué? Tu nombre. Por eso, hermanos, hoy hay un sinfín de denominaciones que se dicen llamar iglesias, ¿qué, hermanos? Cristianas. Por ese motivo. ¿Por qué es tan sencillo? Hoy, hermanos, si ustedes van a observar, hay más de 3,000 denominaciones las registradas. Ahora, ustedes van a observar que de repente, si hay un líder muy versado en la escritura, simplemente porque la lee bien y prepara un sermón diversificador de textos bíblicos, es capaz de reunir 2, 3 familias o 4 familias y establecer una iglesia, y simplemente es así. Hermanos queridos, es importante que sepamos que una iglesia cristiana verdadera tiene que estar afianzado, hermano. Número 1, tiene que estar afianzado en la palabra de verdad, escrita en la palabra de Dios, hermano. La palabra de verdad escrita en la palabra de Dios. Sí, hermanos, pero no tan solo eso. También, hermanos, la iglesia debe tener reflejado un estilo de vida distinto. Por eso Pedro no se equivoca cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. Es el ropaje. Dios dice: yo tengo un pueblo que tiene la ropa, nación santa, ¿ya? Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Cuando dice linaje, es que tiene algo distinto de las demás.
Por eso, hermanos queridos, la iglesia cristiana verdadera debe tener su fundamento en lo que Dios estableció en su palabra. No es que la Biblia se adapta a la mujer, sino que es la mujer la que vive de acuerdo a la palabra. Yo les dije esas noches que por eso el Señor no se equivocó en decir: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de quién, de los cielos, sino el que hace la ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Incluso, hermanos, yo les voy a decir que es tan curioso. Es tan curioso. Yo fui pastor, hermanos, por 2 años en Catemaco, Veracruz. Y ¿saben qué es curioso? Que yo fui una ocasión a un grupo pequeño y me invitaron a mí, hermanos, porque me dijeron: pastor, vaya, porque ahí está una de las más fuertes en espiritismo y brujería. Ella va a llegar al grupo pequeño. Y saben, hermanos queridos, que es interesante que hoy la brujería está revestido de un sentido también religioso. Es decir, que anteriormente, hermanos, cuando usted podría observar que la brujería tal vez se observaba algo tenebroso, algo oscuro, algo entre calaveras y todo. No, hoy la brujería, hermanos, es tan sigilosa que puede estar revestido de un sentido religioso, porque esa es una de las obras satánicas que hará el enemigo, y eso le denominamos el espiritismo moderno, que mañana lo vamos a ver por ser 2 de noviembre, hermanos. Vamos a ver ese tema. Es tan sigiloso el diablo, hermanos, que hoy a esos brujos abren la Biblia. Miren, abren la Biblia. Hay otra línea profesional que existe, hermanos, acerca de los parapsicólogos. Son personas, hermanos, que relacionan o hacen sinergia de lo profesional, del estudio de la mente y la emoción, con lo místico. Es decir, que hoy, hermanos, es tan sigiloso que sin darte cuenta, tal vez puede usted llevar una terapia que pareciera ser tan noble, pero tan dañina, hermanos, espiritualmente. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que la iglesia que Dios tiene en este mundo, tiene que estar respaldada, tiene que estar fundamentada por la palabra de verdad, hermanos. Y número 2, por su ropaje. No como las mujeres del profeta Isaías, que decía: solo permítenos llevar tu ¿qué? Tu nombre, pero nosotros nos vamos a alimentar como nosotros quisiéramos. Sí, vamos a abrir la Biblia, pero nos vamos a alimentar como nosotros quisiéramos. Nos vamos a vivir como nosotros quisiéramos. Pero no, hermanos, es allí donde nosotros tenemos que saber, hermanos, que nuestra vida se somete a la palabra de verdad. Porque, miren, es interesante que el asunto del gran conflicto se trata, hermanos, del afianzamiento de la verdad en el intelecto y de la vivencia que tenemos que dar de lo que hemos conocido. Ahora, ante ese desafío que tenía el pueblo de Israel, saben que a través de todas las edades, en medio de tanta falsificación, en medio de tanto engaño, en medio de tanta apostasía, Dios siempre ha tenido un ¿qué, hermanos? Un pueblo. ¿Un qué, hermanos? Un pueblo. Un remanente. Un remanente. Un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente. Y miren, hermanos queridos, ayúdame entonces. Dice, hermano, por ejemplo, Miqueas 4:7: de la que cojea haré un ¿qué? Un remanente. De la que cojea haré un remanente, y de la agobiada haré una nación, que, hermanos,
¿De dónde saca Dios el remanente, hermanos? ¿De dónde saca Dios el remanente? A veces pensamos que Dios saca su remanente de un pueblo glorioso. Hermanos, miren lo que dice el profeta Miqueas. Dice, de la que cojea y de la agobiada haré una nación que. ¿De dónde sacó su remanente, hermanos, en el Antiguo Testamento? Miren lo que dice. Dios le dice a su pueblo del Antiguo Testamento: ¿no crees que te escogí por ser una nación tan poderosa? Tú eres una nación como, hermano, pequeña. De ahí te tomé para hacerte una nación poderosa. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Dios, ¿a cuántos elige? ¿A cuántos intelectuales elige, hermanos? ¿A cuántos intelectuales elige? Escucho. ¿A cuántos poderosos intelectuales elige? A ninguno. Dice, hermanos, que elige a hombres con mucha deficiencia. De ahí saca su remanente, dice, y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Ahora, el paralelismo de Apocalipsis 12:17. Abra sus Biblias, hermanos. Abra sus Biblias, Apocalipsis 12:17. Es lo que vamos a estudiar precisamente. Sí. Muy bien, hermanos, ya tienen el texto bíblico. Apocalipsis 12:17 es un texto muy conocido que vamos a estudiar rápidamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es un texto conocido. Dice el versículo 17: entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer. Aquí aparece otra vez la palabra mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién? De Jesucristo. ¿Ya? Vamos a avanzar rápidamente. Miren lo que sucede. Aquí está el remanente. El remanente, hermanos, yo les dije en estos días que en el Antiguo Testamento o en el hebreo es sha'ar, que significa quedar o sobrar, o lo que quedare. Por ejemplo, miren los remanentes a través de la historia. Primer remanente, Noé y su ¿qué? Su familia, Génesis 7:23. Primera de Reyes 19:18. Los 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ¿a quién? A Baal. Número 3, la cautividad y la situación de los que quedaron, según Nehemías 1:3. Número 4, el remanente que queda en Jerusalén, según Isaías 4:3. Porque queda un remanente. Recuerdan que leímos el versículo 1 y 2 hace un momento, y el versículo 3, en medio de esa falsificación, Dios levanta un remanente. Lo mismo pasa a través de la historia. En el Nuevo Testamento, vamos rápidamente, hermanos, a observar. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la ¿qué? La mujer. Es decir, que este dragón, hermanos, que significa diablo y Satanás, que ya lo vimos, se llenó de ira contra la ¿qué? Contra la mujer. Es decir, la iglesia cristiana de la Edad Media. Eso significa, hermanos, la iglesia cristiana de la Edad Media se llenó de ira contra la mujer. Ahora, miren, ustedes han observado, hermanos, que el libro Conflicto de los Siglos describe perfectamente la forma en que el Imperio Romano acechó al pueblo cristiano, persiguiéndole por causa de sostener la verdad en la Biblia. Hermanos queridos, hizo mucho desastre en el Imperio Romano. Por lo menos, miren, voy a hacer pausa para observar. Hay 2 emperadores que fueron crueles, hermanos. Han sido los más crueles en la historia. Número 1 es Domiciano y número 2 es Nerón. Al grado, por ejemplo, si ustedes recuerdan que años atrás, cuando usted quería quemar un disco, ¿se acuerdan que decía, quémame un disco, no? Hermanos, había un programa de antivirus incluso que se llamaba Nero. Ese es un antivirus.
¿De dónde salió ese nombre? De la historia, hermanos, de la Edad Media. ¿Saben por qué? Porque Nerón dijo que el cristianismo es como un virus. Y él se encargó y dijo: yo voy a exterminar este virus, cause lo que cause, cueste lo que cueste. Y saben, hermanos, entre Domiciano y Nerón, hermanos queridos, se encargaron de exterminar a lo que ellos creían que era un virus. Domiciano decía que la iglesia cristiana era como una plaga. Ellos iban a exterminarlo, al grado, hermanos, que se hizo el Coliseo Romano, que hasta el día de hoy está en Roma, en Italia, para observar, hermanos, el desastre que hizo el Imperio Romano en aquel tiempo. Y entonces llevaban a los hombres al circo romano para hacer espectáculo y entretenimiento de la gente que iba. Animales feroces en los sótanos, eran criados animales por muchos días sin comer, de tal manera que cuando la fiera saliera, hermanos, inmediatamente iba a despedazar su presa. Mucha gente, hermanos, en la expectativa, como espectador, viendo esa escena cruel de fe, de sacrificio, por amor a Jesucristo. Sí, hermanos. Y exactamente en Roma, en las avenidas principales, hermanos, del Coliseo Romano, salía una cuneta que corría por las calles. Y en esas calles, hermanos, significaba que del Coliseo Romano iba a vertir la sangre, iba a correr la sangre. ¿Por qué lo hicieron así? Porque los emperadores decían que cuando la gente mire la sangre, entonces tenga temor de mantener su fe en Cristo Jesús. Pero el conflicto de los siglos dice que fue contraproducente, porque esa sangre que corría en las cunetas, hermanos, en la avenida principal de Roma, esa sangre, en lugar de temorizar al pueblo, esa sangre, dice el conflicto de los siglos, se convertía en una semilla donde muchas personas se convertían al cristianismo. Saben, hermanos, que yo estudié una materia que se llama teología católica. Y tuve que ir a un lugar aquí muy importante de México para el catolicismo. Por eso la última visita del Papa, hermanos, fue a Guanajuato. Porque Guanajuato es el ícono del catolicismo antiguo. ¿Por qué, hermanos? Porque Guanajuato conserva una réplica de lo que hay en Roma. Por ejemplo, en la catedral principal antigua, ahí en Guanajuato, abajo hay un sótano. En ese sótano, hermanos, hay un museo enorme. Ahí está la parte de que están las momias también. Están, hermanos, un centro donde están todos los instrumentos de tortura que utilizó el imperio romano. Ahí están. Hermanos queridos, yo tengo frutos de todos los instrumentos que hace más de 21 años tomé esas fotos. Lamentablemente, hermanos, es que en aquellos tiempos las fotos se tenían que revelar y no conservan de todo. Pero observen, hermanos, todas las catedrales, en su mayoría de las iglesias en Roma, tienen sótanos. Y saben, hermanos, los historiadores dicen que esos sótanos huelen a muerte de los mártires cristianos. Hay vestigios, ahí incluso hay museos en los sótanos, porque esos se prepararon especialmente para torturar a los cristianos. Por eso hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, porque allí revela el sacrificio que tuvieron los cristianos que levantaron en alto la palabra de verdad. ¿Saben? Que al salir de ese museo, miren, hermanos, por ejemplo, está la guillotina, está, hermanos, el caballo, está la ruleta, está el estiramiento, hermanos, donde hermanos, prácticamente se desnuda todo, hermanos, los huesos, todo.
A manera que eso se va estirando, hermanos, de tal manera que se despedaza todo el cuerpo. Incluso, hermanos, para las damas tratando de sacrificarla, crearon, hermanos, una manzana tipo licuadora para que, hermanos, su órgano precisamente, hermanos, sacrificaran a esas mujeres aún estando embarazadas. Y saben, hermanos, tal vez esta parte sí quisiera que detuvieran tantito,